Ingeniera, tú. Los científicos estallaron en crueles carcajadas. Naciste para limpiar, no para pensar. El CEO millonario apostó su fortuna. 1 millón si resuelves esto. Lo que ella hizo con esa máquina hizo que se tragaran sus palabras para siempre. El sonido de su trapeador, golpeando el suelo, resonaba por todo el laboratorio de industrias tecnológicas cuánticas como una sentencia de muerte. Cada movimiento de Ana Delgado, de 42 años, era observado con desprecio por los 5 ingenieros más arrogantes que jamás habían pisado ese edificio de cristal y acero de 30 pisos en la Ciudad de México. «¡Oye, limpiadora!», gritó Marcos Weber, el ingeniero jefe, levantando la voz por encima del murmullo de las máquinas multimillonarias. «Ten cuidado con esa computadora, cuesta más que lo que ganarás en toda tu miserable vida». Ana apretó los dientes, manteniendo la cabeza gacha, mientras limpiaba alrededor del equipo de investigación más avanzado del país. Sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida que había estado acumulando durante los 5 años que llevaba trabajando en ese lugar infernal. «Marcos tiene razón», se sumó la doctora Jennifer Collins, ajustándose sus lentes de diseñador mientras revisaba unos documentos. «Esta gente no entiende el valor de lo que toca. Para ella, esto es solo metal brillante». Las risas crueles llenaron el laboratorio como el eco de una pesadilla. Los otros ingenieros, David Parra, Roberto Sánchez y la arrogante Isabela Rojas, se unieron al coro de humillaciones con comentarios que cortaban como cuchillos. «¿Vieron sus manos?», Isabela señaló hacia Ana con asco evidente. «Parecen las de un obrero de construcción. Definitivamente no son manos que podrían entender la delicadeza de la ingeniería de precisión». Ana siguió limpiando, pero sus ojos, que brillaban con una inteligencia que ninguno de ellos había notado jamás, se movían discretamente sobre los planos técnicos, esparcidos por la mesa, diagramas complejos, ecuaciones diferenciales, especificaciones de materiales que habrían confundido a la mayoría de los estudiantes universitarios. Pero Ana los entendía perfectamente. «Oye, tú», Roberto Sánchez chasqueó los dedos como si estuviera llamando a un perro. «Podrías limpiar más rápido. Tenemos una presentación importante en 1 hora y no podemos tener a gente como tú dando vueltas cuando lleguen los inversores». «Sí, señor», Ana murmuró, acelerando sus movimientos, su uniforme azul marino empapado de sudor después de 8 horas de trabajo continuo. David Parra se rió tan fuerte que casi se atraganta con su café de 20 pesos. ¿Se imaginan si esta mujer tratara de entender lo que estamos haciendo aquí? Sería como explicarle física cuántica a un mono. «Peor aún», añadió Marcos, poniéndose de pie y caminando alrededor de Ana como un depredador acechando a su presa. «Al menos los monos son curiosos. Esta gente nació para limpiar. Es lo único que pueden hacer. Es lo único que deben hacer». En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió con un estruendo que hizo que todos se voltearan. Jonathan Cortés, el CEO multimillonario de 55 años, entró como un huracán. Su traje de 150,000 pesos impecable, sus zapatos italianos resonando contra el piso con la autoridad de alguien que controlaba un imperio de $1,000 millones. «6», rugió Cortés, arrojando una carpeta gruesa sobre la mesa con tanta fuerza que algunos documentos volaron por el aire. 5 años, tratando de resolver este problema. Y ustedes, supuestos genios de la ingeniería, no pueden hacer que esta máquina funcione». Los 5 ingenieros se pusieron pálidos instantáneamente. Ana se hizo más pequeña en su esquina, tratando de volverse invisible mientras continuaba limpiando, pero sus oídos estaban completamente sintonizados en la conversación. «Señor Cortés», Marcos tartamudeó.
su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. Estamos muy cerca de la solución. El problema con el reactor de fusión cuántica es extremadamente complejo. Complejo. Cortés explotó, su cara poniéndose roja como un tomate. Les he dado todos los recursos, el mejor equipo, la tecnología más avanzada del mundo, y no pueden hacer que una máquina funcione correctamente. Cortés se dirigió hacia la enorme máquina que dominaba el centro del laboratorio, un reactor de fusión cuántica experimental que había costado $500 millones. Desarrollar era una obra maestra de la ingeniería moderna con tubos de acero inoxidable, paneles de control llenos de luces parpadeantes y un núcleo central que brillaba con una luz azul hipnótica. Esta máquina podría revolucionar la energía mundial, continuó su diatriba. Podría hacer que nuestra empresa valga billones, pero ustedes no pueden resolver un simple problema de calibración. No es simple, señor. Jennifer se atrevió a interrumpir, su voz temblando. La sincronización entre los campos electromagnéticos y la resonancia cuántica requiere ajustes microscópicos. ¡No quiero excusas! Pierce golpeó la mesa con el puño. ¡Quiero resultados! Ana siguió limpiando, pero algo extraordinario estaba sucediendo en su mente. Mientras escuchaba la descripción del problema, sus ojos se movían sobre los diagramas técnicos que había memorizado inconscientemente durante años de limpiar alrededor de ellos. Patrones comenzaron a emerger. Conexiones que los ingenieros habían pasado por alto se volvieron cristalinas. ¡Maldición! Cortés se dejó caer en una silla, su frustración palpable. Tengo a los mejores ingenieros del país, la tecnología más cara del mundo, y no podemos hacer que esta cosa funcione por más de 5 minutos sin que se sobrecaliente. Señor Cortés, Isabela intentó sonar segura. Tal vez si tuviéramos más tiempo para... No tenemos más tiempo, Cortés rugió. Los inversores japoneses llegan mañana. Si no pueden demostrar que esta máquina funciona, van a retirar los billones de dólares de financiamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana podía sentir la tensión en el aire como electricidad estática. Los 5 ingenieros se miraban entre ellos con pánico evidente, sudando a pesar del aire acondicionado del laboratorio. Cortés se puso de pie lentamente, su expresión cambiando de frustración a algo más peligroso. Diversión cruel. ¿Saben qué?, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Estoy tan desesperado que haría una apuesta ridícula. ¿Qué tipo de apuesta, señor?, Marcos preguntó nerviosamente. Cortés miró alrededor del laboratorio hasta que sus ojos se posaron en Ana, quien estaba limpiando en silencio cerca de la máquina. Una idea diabólica cruzó por su mente. «Tú», señaló directamente a Ana, «limpiadora, ven aquí». Ana se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Lentamente dejó su trapeador y se acercó, manteniendo la cabeza gacha. «¿Cómo te llamas?» Cortés preguntó. «Ana Delgado, señor», murmuró. «Ana Delgado», repitió saboreando cada sílaba. «¿Sabes qué hacemos aquí, Ana?» «Limpio». «Limpian, señor». Ana tartamudeó, manteniendo su actuación. Las risas de los ingenieros llenaron el laboratorio. Marcos se reía tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. «¡Es perfecta!», gritó David. «Ni siquiera sabe que estamos haciendo ingeniería». Cortés levantó la mano para silenciar las risas. «Ana, estos 5 genios de la ingeniería, con sus doctorados y sus años de experiencia, no pueden hacer que esta máquina funcione correctamente». Ana asintió sin levantar la vista. «Así que aquí está mi apuesta», Cortés continuó, su voz volviéndose peligrosamente suave. «Si tú, una simple limpiadora, que probablemente ni siquiera terminó la secundaria, puedes resolver el problema que estos supuestos expertos no pueden solucionar, te doy $1 millón.
El laboratorio explotó en carcajadas histéricas. Los ingenieros se reían tan fuerte que algunos tuvieron que apoyarse en las mesas para no caerse. Esto es demasiado bueno. Isabela se secaba las lágrimas de risa. Una limpiadora resolviendo problemas de fusión cuántica. Debería ofrecerle un doctorado honorífico también, Marcos añadió entre risas. Pero Cortés no había terminado. Y cuando falles miserablemente, como todos sabemos que lo harás, tendrás que admitir frente a todos los empleados de esta empresa que eres exactamente lo que eres. Una persona que nació para limpiar y nada más. El silencio volvió súbitamente al laboratorio. La crueldad de la apuesta era tan evidente que incluso algunos de los ingenieros se sintieron incómodos. Ana levantó la vista por primera vez desde que Cortés había entrado. Sus ojos, que durante años habían sido invisibles para todos en ese lugar, brillaron con algo que ninguno de ellos había visto jamás. ¿La oferta es en serio, señor Cortés?, preguntó Ana, su voz súbitamente más firme. Completamente en serio, Cortés respondió con una sonrisa cruel. $1.000.000 si puedes hacer lo que estos doctores no pueden. Ana caminó lentamente hacia la máquina, ignorando las risas renovadas de los ingenieros. Se detuvo frente al panel de control principal, sus ojos moviéndose sobre los instrumentos con una intensidad que hizo que Cortés frunciera el ceño. ¿Cuál es exactamente el problema?, Ana preguntó. Como si pudieras entenderlo, Roberto se burló. La máquina se sobrecalienta después de 5 minutos de operación porque los campos electromagnéticos no están sincronizados correctamente con la frecuencia de resonancia cuántica del núcleo. Ana asintió lentamente. Ya veo. Los ingenieros intercambiaron miradas de diversión. Era obvio que Ana no tenía idea de lo que Roberto había dicho. Pero entonces Ana hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al panel de control y con movimientos precisos y deliberados comenzó a hacer ajustes. «Oye», Marcos gritó, «no toques eso, puedes romper». Las palabras se le congelaron en 1906. La garganta porque la máquina, que había estado funcionando mal durante 5 años, súbitamente comenzó a ronronear como un motor perfectamente afinado. Las luces del laboratorio se estabilizaron. El sonido de sobrecalentamiento desapareció. Los indicadores en el panel principal mostraron lecturas perfectas por primera vez en la historia del proyecto. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la habitación. Cortés miraba la máquina con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Los 5 ingenieros estaban paralizados, sus expresiones de burla congeladas en caras de shock absoluto, y Ana Delgado, la simple limpiadora, se volteó hacia ellos con una sonrisa que prometía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. ¿Alguien tiene un contrato para ese $1.000.000? Preguntó con una voz que ya no sonaba sumisa. El mundo de todos ellos acababa de cambiar para siempre. El sonido de la máquina, funcionando perfectamente, era como música celestial en el laboratorio, pero para los 5 ingenieros cada ronroneo suave era como una bofetada que resonaba en sus almas. Cortés permanecía inmóvil, sus ojos fijos en los indicadores que mostraban lecturas perfectas por primera vez en 5 años de investigación fallida. Esto es imposible. Marcos tartamudeó, acercándose al panel de control como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban mientras verificaba las lecturas, esperando desesperadamente encontrar algún error, alguna explicación que preservara su ego destrozado. Ana se quedó de pie junto a la máquina, ya no encogida ni sumisa. Su postura había cambiado por completo. Hombros rectos, barbilla levantada, y en sus ojos brillaba una confianza que había estado oculta durante años de humillaciones silenciosas. ¿Cómo?
Jennifer Collins se acercó, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad. ¿Cómo supiste qué hacer? Esos ajustes requieren años de estudio en física cuántica. Ana sonrió, pero no era la sonrisa tímida de la limpiadora invisible. Era la sonrisa de alguien que finalmente podía dejar caer una máscara que había llevado demasiado tiempo. Tal vez, dijo Ana con una calma que cortaba el aire como un cuchillo. Deberían preguntarse por qué asumieron que no podía entenderlo. Cortés se acercó lentamente, como un depredador, evaluando a una presa que súbitamente había demostrado tener colmillos. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de fascinación y temor. Soy exactamente quien ustedes han visto durante 5 años. Ana respondió, caminando alrededor de la máquina con la confianza de alguien que conocía cada tornillo, cada circuito. Soy Ana Delgado, de 42 años, la mujer que ha limpiado sus oficinas, vaciado sus basureros y escuchado cada una de sus conversaciones. Eso no responde la pregunta. Roberto Sánchez explotó, su cara roja de frustración y humillación. Una limpiadora no puede saber ingeniería cuántica. Es físicamente imposible. Ana se detuvo frente a él, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 5 años. ¿Por qué es imposible, Roberto? Porque limpio pisos, porque uso un uniforme azul en lugar de una bata blanca, o porque sus egos son tan frágiles que necesitan creer que la inteligencia viene con títulos de universidad. El laboratorio se llenó de un silencio tenso. Isabela Rojas, quien siempre había sido la más cruel en sus comentarios, se acercó con los ojos entrecerrados. «Tienes que haber hecho trampa de alguna manera», Isabela acusó. «Nadie puede simplemente saber estas cosas. Debes haber estudiado nuestros archivos o... ¡Trampa!». Ana se rió, pero no era una risa de humor. Era una risa cargada de años de dolor contenido. «Isabela, durante 5 años he limpiado tu oficina. He visto cada error que has cometido, cada cálculo incorrecto que has hecho. He observado cómo tardaste 3 meses en resolver un problema de calibración que yo identifiqué en la primera semana». Isabela palideció. Eso es imposible». «Lo es». Ana caminó hacia una pizarra llena de ecuaciones complejas. Con movimientos fluidos, comenzó a escribir. «Tu error del mes pasado con la ecuación de Schrödinger modificada. Aquí». Escribió una serie de números y símbolos que hicieron que Isabela se tambaleara hacia atrás. «Y tu hipótesis fallida sobre la resonancia armónica». Ana continuó escribiendo más ecuaciones. «David, tu teoría sobre los campos electromagnéticos cruzados tenía un error fundamental en la tercera derivada». David Parra se acercó a la pizarra, sus ojos moviéndose sobre las correcciones. Su cara se puso verde. «Dios mío», murmuró, está correcta, todo está correctamente calculado». Cortés se encontró atrapado entre la fascinación y el horror. «¿Cómo es posible que sepas todo esto?». Ana se volteó hacia él, y por primera vez Cortés pudo ver realmente quién era. Ya no era la mujer invisible que había estado limpiando su edificio. Era una mente brillante que había sido forzada a esconderse detrás de un uniforme de servicio. «Señor Cortés», Ana comenzó, su voz adquiriendo una autoridad que él nunca había escuchado. «¿Realmente quiere saber quién soy?». Cortés asintió, incapaz de hablar. Hace 10 años era la doctora Ana Delgado, ingeniera en jefe del proyecto de fusión cuántica del Instituto Politécnico Nacional. Tenía un doctorado en física teórica y otro en ingeniería nuclear. Era considerada una de las mejores en mi campo a nivel mundial. El silencio que siguió era tan profundo que el sonido de la respiración de cada persona era audible. Publiqué 47 trabajos de investigación que fueron citados más de 3.000 veces. Tenía un laboratorio de $50 millones bajo mi dirección. Las universidades más prestigiosas del mundo competían por contratarme. Marcos se dejó caer en una silla.
su cara pálida como papel. Eso no puede ser verdad. ¿Por qué no? Ana preguntó, su voz volviéndose más fuerte. Porque no encaja en su imagen de lo que debe ser una limpiadora, porque desafía sus suposiciones sobre clase social y valor humano. Jennifer se acercó, claramente luchando por procesar la información. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Por primera vez desde que había comenzado su revelación, Ana vaciló. El dolor cruzó por su rostro como una sombra. Mi esposo, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. También era ingeniero, pero siempre resintió mi éxito. Cuando recibí una oferta para dirigir el proyecto de energía sostenible más grande en la historia de la ciencia, Ana se detuvo, cerrando los ojos por un momento. Una noche llegué temprano del laboratorio y lo encontré en nuestra cama con su estudiante asistente. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con una mujer que siempre trataba de ser más inteligente que él. Cortés sintió algo moviéndose en su pecho, algo incómodo que no había experimentado en años. Pero la traición personal no fue lo peor. Ana continuó, su voz volviéndose más fuerte otra vez. Durante meses, él había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente. Había alterado mis datos de investigación, enviado cartas falsas a colegas, incluso había robado y vendido algunos de mis diseños a empresas competidoras. Dios santo, David murmuró. Cuando traté de denunciarlo, nadie me creyó. Él era muy carismático, muy respetado. Convenció a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos. Mi reputación fue destruida en semanas. Ana caminó hacia la ventana, mirando hacia la Ciudad de México que se extendía abajo. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las puertas se cerraron. Colegas que habían sido mis amigos durante años dejaron de devolverme las llamadas. Y cuando intenté comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. Roberto se acercó, su arrogancia anterior completamente evaporada. ¿Tienes una hija? Tengo. Ana respondió con orgullo feroz. Carolina tiene ahora 16 años. Es la estudiante con mejores calificaciones en su escuela. Quiere estudiar astrofísica. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero, Ana, Cortés preguntó suavemente, si eres tan brillante, ¿por qué has estado limpiando pisos durante 5 años? Ana se volteó hacia él, y en sus ojos Cortés pudo ver décadas de dolor, humillación y sacrificio. Porque cuando llegué aquí sin documentos que pudieran verificar mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada, excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija, nadie me habría contratado como ingeniera. Pero podría haber qué. Ana interrumpió. Explicar que era una doctora en ingeniería nuclear, pero que mi exesposo había destruido mi carrera. ¿Quién me habría creído? Una mujer inmigrante, desesperada, sin conexiones. Era más fácil conseguir trabajo limpiando. Marcos se puso de pie lentamente, claramente, luchando con emociones que no había experimentado en años. Ana, yo no teníamos idea. ¿No tenían ni idea? Ana se rió, pero era una risa amarga. ¿No tenían ni idea de qué? ¿De que soy un ser humano? ¿De que la inteligencia no viene determinada por el trabajo que una persona hace para sobrevivir? Isabela se acercó, lágrimas formándose en sus ojos. Hemos sido monstruos contigo. No fueron monstruos. Ana respondió sorprendentemente sin rencor. Fueron productos de un sistema que les enseñó que el valor humano se mide por títulos universitarios y salarios. Pero, ¿saben qué es lo más doloroso de todo esto? Todos esperaron su respuesta. Durante 5 años he tenido que fingir ignorancia todos los días. He tenido que escuchar cómo explicaban incorrectamente conceptos que yo dominaba. He visto cómo cometían errores que podría haber corregido en segundos. He observado
cómo desperdiciaban millones de dólares en aproximaciones equivocadas, mientras yo sabía exactamente cuál era la solución. Cortés se acercó a ella, su expresión completamente transformada. Ana, esto es una injusticia terrible. ¿Lo es? Ana preguntó. ¿O es simplemente el resultado natural de una sociedad que juzga a las personas por su apariencia exterior en lugar de su potencial interior? David se aclaró la garganta nerviosamente. Ana, con tu conocimiento podrías estar dirigiendo departamentos enteros de investigación. Podría, Ana concordó, pero ¿me habrían dado esa oportunidad si hubiera llegado en uniforme de limpieza? ¿O necesitaba primero probar mi valor de una manera tan dramática que fuera imposible de ignorar? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Cortés caminó hacia su escritorio y sacó su chequera. Ana, un trato es un trato. Te debo $1.000.000. No quiero su dinero. Ana dijo tranquilamente. ¿Qué? Cortés parpadeó confundido. No quiero su dinero. Ana repitió. Quiero algo mucho más valioso. ¿Qué quieres? Ana miró a cada uno de los ingenieros, luego de vuelta a Cortés. Quiero que me ofrezcan el trabajo que debería haber tenido desde el principio. Quiero dirigir este proyecto y quiero que admitan públicamente que durante 5 años desperdiciaron el talento de alguien que podría haber revolucionado su empresa desde el primer día. Cortés la miró durante un largo momento. ¿Y si no acepto? Ana sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Entonces tomaré ese $1.000.000, abriré mi propia empresa de investigación y les demostraré exactamente lo que perdieron al subestimarme. El desafío era claro. Cortés tenía que elegir, reconocer su error y ganar a la mejor ingeniera que había conocido, o mantener su orgullo y perder a alguien que podría haber hecho que su empresa valiera billones. La decisión que tomara cambiaría no solo el futuro de Ana, sino el destino de todos en esa habitación. Y Ana Delgado, la simple limpiadora, esperó su respuesta con la confianza de alguien que finalmente había dejado de esconderse. Cortés permaneció inmóvil durante lo que se sintió como una eternidad, sus ojos moviéndose entre Ana y los 5 ingenieros que habían estado dirigiendo su proyecto más importante durante años. El peso de la decisión que tenía que tomar era aplastante, su orgullo empresarial contra la oportunidad de obtener el talento más brillante que jamás había encontrado. Está bien, Cortés, dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de admiración y cautela. Ana, te ofrezco la posición de directora principal de investigación cuántica, salario de $20 millones anuales, más bonificaciones basadas en resultados. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que nadie esperaba. Marcos Weber se rió. No era una risa de humor, sino una risa cruel, cargada de veneno y desesperación. ¿En serio? Marcos se puso de pie bruscamente, su cara roja de indignación. Cortés, has perdido completamente la cabeza. Vas a darle mi trabajo a una limpiadora que probablemente ni siquiera tiene un título universitario real. Ana se volteó hacia Marcos, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. ¿Tu trabajo, Marcos? ¿Te refieres al trabajo donde durante 5 años no pudiste resolver un problema que yo identifiqué en mi primera semana aquí? Eso es ridículo. Marcos explotó. Yo tengo un doctorado del ITAM, tengo 15 años de experiencia. No voy a ser humillado por una impostora que probablemente aprendió eso de YouTube. ¿Impostora? Ana caminó lentamente hacia la pizarra. Con movimientos precisos, borró todo lo que estaba escrito y comenzó a escribir nuevas ecuaciones. Marcos, esta es la ecuación que propusiste el mes pasado para resolver el problema de sincronización. ¿Puedes explicarme el error fundamental en la tercera línea? Marcos se acercó a la pizarra confiado, pero cuando miró las ecuaciones, su expresión cambió gradualmente de seguridad a confusión.
luego a pánico absoluto. La tercera línea está... Marcos tartamudeó, sudando a pesar del aire acondicionado. ¿Está qué, Marcos? Ana preguntó con una calma glacial. Está correcta, porque si está correcta, entonces toda tu investigación de los últimos 6 meses ha estado basada en matemáticas incorrectas. Jennifer Collins se acercó a la pizarra revisando los cálculos. Su cara se puso pálida. Marcos, ella tiene razón. El factor de corrección en la tercera línea está mal. ¿Cómo no lo vimos? Porque son demasiado arrogantes para admitir que pueden cometer errores. Ana se volteó hacia todos ellos, su voz volviéndose más poderosa. Durante 5 años he visto cómo se felicitaban mutuamente por su brillantez, mientras cometían errores básicos que un estudiante de primer año podría identificar. Isabela Rojas, quien había permanecido callada, finalmente explotó. No me importa cuántos títulos digas que tienes. No voy a trabajar bajo las órdenes de alguien que ha estado limpiando baños. ¿Por qué no, Isabela? Ana preguntó, acercándose a ella. Porque tu ego es tan frágil que no puedes aceptar que alguien que considerabas inferior es en realidad tu superior en todos los aspectos. Eso no es cierto. ¿No? Ana sonrió, pero era una sonrisa que prometía dolor. Isabela, ¿recuerdas tu presentación del mes pasado sobre la estabilidad de los campos de plasma, la que Cortés elogió tanto? Isabela asintió cautelosamente. Tenía 7 errores fundamentales. Errores tan obvios que me dolía físicamente escuchar tu explicación incorrecta. Ana caminó hacia un archivero y sacó una carpeta gruesa. De hecho, durante estos 5 años he estado documentando cada error que han cometido. Abrió la carpeta, revelando cientos de páginas de notas meticulosamente organizadas. Marcos, 847 errores de cálculo documentados. Isabela, 623 errores de procedimiento. Jennifer, 445 interpretaciones incorrectas de datos. David, 389 fallas en el diseño experimental. Roberto, 512 análisis estadísticos erróneos. Los 5 ingenieros se miraron entre ellos con horror creciente. Cada noche, Ana continuó, su voz volviéndose más emotiva. Después de limpiar sus oficinas, me quedaba hasta muy tarde corrigiendo mentalmente cada error que habían cometido ese día, calculando las soluciones que ustedes no podían ver, desarrollando las teorías que podrían haber salvado millones de dólares y años de investigación. Cortés se acercó a la carpeta, hojeando las páginas. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras veía la magnitud del trabajo que Ana había estado haciendo en secreto. «Dios mío», murmuró, esto es increíble. Has estado haciendo el trabajo de todo el equipo mientras limpiabas pisos». «No solo eso», Ana dijo, sacando otra carpeta aún más gruesa. «También he estado desarrollando mejoras para todos nuestros proyectos. Diseños más eficientes, soluciones más elegantes, aproximaciones completamente nuevas que podrían revolucionar la industria energética». David Parra, quien había permanecido relativamente callado, se acercó. ¿Puedo ver algunos de esos diseños? Ana le entregó algunas páginas. David las revisó durante varios minutos, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a asombro absoluto. Esto es brillante», David murmuró. «Este diseño para la optimización del flujo de partículas podría aumentar la eficiencia en un 40%. ¿Cómo se te ocurrió esto?» «Se me ocurrió», Ana respondió, «durante mis descansos de limpieza, mientras ustedes estaban en sus oficinas con aire acondicionado discutiendo teorías incorrectas, yo estaba en el sótano, rodeada de equipos de limpieza, resolviendo los problemas reales». Roberto Sánchez se acercó, claramente luchando con emociones contradictorias. «Ana, si realmente eres tan brillante como dices, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué permitiste que cometiéramos todos esos errores?» La pregunta golpeó a Ana como una bofetada.
Por un momento, su compostura se quebró y todos pudieron ver el dolor crudo en sus ojos. ¿Por qué? ¿No dije nada? Ana repitió, su voz temblando de emoción contenida. Roberto, ¿en serio me estás preguntando eso después de 5 años de tratarme como si fuera invisible? Yo nunca... Sí lo hiciste. Ana explotó. Años de frustración finalmente liberándose. Todos lo hicieron. ¿Cuántas veces traté de hacer una sugerencia sutil? ¿Cuántas veces traté de señalar discretamente un error y cómo respondieron? Ana caminó hacia Roberto, su intensidad haciendo que él retrocediera. ¿Recuerdas cuando te sugerí que tal vez la temperatura del reactor estaba demasiado alta? Me dijiste que la gente como yo no entendía la diferencia entre calor y energía térmica. ¿Recuerdas cuando le mencioné a Jennifer que los cables parecían estar en la posición incorrecta? Me dijo que no tocara nada porque podría romper algo importante. Jennifer se puso pálida. Ana, yo no quise... ¿No quisiste qué? Ana se volteó hacia ella. ¿No quisiste tratarme como a un ser humano? ¿No quisiste considerar que tal vez, solo tal vez, la mujer que limpiaba alrededor de equipos científicos complejos todos los días podría haber aprendido algo? Nosotros no sabíamos, Marcos murmuró. Claro que no sabían, Ana rugió, porque nunca se molestaron en preguntarme. Durante 5 años he sido completamente invisible para ustedes. No Ana la persona, no Ana la mujer con una historia y conocimientos, sino simplemente la limpiadora. Ana caminó hacia la ventana, tratando de controlar sus emociones. ¿Saben lo que es tener que fingir ignorancia todos los días? ¿Saben lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto que tú dominabas antes de que ellos siquiera supieran que existía? Cortés se acercó cuidadosamente. Ana, entiendo tu frustración. Entiende mi frustración. Ana se volteó hacia él, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Señor Cortés, ¿usted entiende lo que es ver cómo su empresa desperdicia millones de dólares en aproximaciones incorrectas, mientras usted tiene la solución correcta, pero nadie lo escucharía porque su trabajo es solo limpiar? Ana, si me hubieras dicho... ¿Y si le hubiera dicho qué? Si hubiera llegado a su oficina en mi uniforme de limpieza y le hubiera explicado que tenía un doctorado en ingeniería nuclear, ¿me habría creído? ¿O habría asumido que estaba loca y me habría despedido? Cortés no pudo responder porque sabía, en lo más profundo de su ser, que Ana tenía razón. ¿Saben cuál es la parte más dolorosa de todo esto? Ana continuó, su voz quebrándose. No es la humillación personal, no son los comentarios crueles o las miradas despectivas. Es saber que mi hija creció viendo a su madre trabajar en un empleo que estaba muy por debajo de sus capacidades. Ana se secó las lágrimas, pero su voz se volvió más fuerte. Carolina me preguntó una vez por qué no era ingeniera como las madres de algunos de sus compañeros de clase. Tuve que explicarle que a veces la vida te pone en situaciones donde tienes que hacer lo que sea necesario para sobrevivir, incluso si eso significa esconder quién realmente eres. El silencio en el laboratorio era ensordecedor. Los 5 ingenieros se miraban entre ellos, claramente luchando con la magnitud de lo que habían hecho. Isabela se acercó lentamente. Ana, yo no tengo palabras para disculparme por cómo te traté. No quiero disculpas. Ana respondió firmemente. Las disculpas no cambian el pasado. Quiero acción. Quiero cambios reales. ¿Qué tipo de cambios? Cortés preguntó. Ana se irguió, su postura transformándose de nuevo en la de una líder natural. Primero, quiero que implementemos un programa de evaluación de todos los empleados de esta empresa, sin importar su posición actual. Apuesto a que hay docenas de personas trabajando en empleos por debajo de sus capacidades, simplemente porque nadie se molestó en conocer sus historias. Cortés asintió lentamente. Eso tiene sentido. Segundo, quiero establecer un sistema donde cualquier empleado, desde
conserjes hasta vicepresidentes. Puede hacer sugerencias técnicas sin temor a represalias o burlas. Acordado. Y tercero, Ana miró directamente a los 5 ingenieros. Quiero que estos 5 genios trabajen bajo mi supervisión durante los próximos 6 meses. Quiero que aprendan lo que significa respeto real, trabajo en equipo real y humildad real. Marcos se puso rígido. Eso es humillante. ¿Humillante? Ana se rió. Marcos, después de 5 años de humillarme a mí, creo que 6 meses de humildad te harán bien. Cortés miró alrededor del laboratorio, luego de vuelta a Ana. ¿Y si algunos de ellos se niegan a aceptar la nueva estructura? Ana sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Entonces, pueden buscar trabajo en otra parte, pero que sepan una cosa. Voy a asegurarme de que toda la industria sepa exactamente qué tipo de profesionales son. Y dudo mucho que muchas empresas quieran contratar ingenieros que fueron superados por una limpiadora. La amenaza era clara y devastadora. En un mundo donde la reputación profesional lo era todo, Ana tenía el poder de destruir sus carreras con una sola conversación. David se aclaró la garganta nerviosamente. Ana, acepto trabajar bajo tu supervisión. Obviamente tengo mucho que aprender. Uno por uno, los otros ingenieros fueron aceptando, renuentemente. Solo Marcos permanecía desafiante. «Esto es ridículo», Marcos murmuró. «No voy a trabajar para una limpiadora sin importar cuántos títulos diga que tiene». Ana caminó hacia él, su presencia ahora completamente transformada. Ya no era la mujer encogida que había limpiado sus oficinas. Era una fuerza de la naturaleza. «Marcos», dijo con una voz que cortaba como acero, «puedes quedarte y aprender a ser un mejor ingeniero y una mejor persona. O puedes irte y explicarle a futuros empleadores por qué fuiste superado por alguien que considerabas inferior». Marcos la miró durante un largo momento, claramente luchando con su orgullo destrozado. «¿Cuál eliges?» Ana preguntó. La respuesta de Marcos determinaría no solo su futuro, sino el tono de toda la transformación que estaba a punto de comenzar. Marcos Weber permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, su rostro pasando por una gama completa de emociones. Orgullo herido, ira impotente y, finalmente, una resignación amarga que sabía a derrota total. Sus puños se cerraron y abrieron repetidamente mientras luchaba con la realidad aplastante de que su mundo había sido volteado completamente por la mujer que había considerado invisible durante 5 años. «Está bien», Marcos finalmente murmuró, las palabras saliendo de su garganta como cristales rotos. «Me quedo, pero que quede claro que esto va contra todo en lo que creo». Ana asintió, pero no había triunfo en su expresión, solo una tristeza profunda por años perdidos y oportunidades desperdiciadas. «Marcos», dijo suavemente, «lo único que va contra tus creencias es la idea de que el valor humano se mide por títulos y posiciones. Cuando aprendas a ver más allá de eso, descubrirás que ambos podemos ser mejores de lo que éramos». Cortés se aclaró la garganta, claramente aliviado de que la crisis inmediata hubiera pasado. «Ana, ¿cuándo puedes empezar oficialmente?» «Ya empecé», Ana respondió, caminando hacia su antigua estación de limpieza, donde había dejado su uniforme doblado cuidadosamente. «Pero antes de hacer cualquier cosa más, necesito hacer una llamada». Tomó su teléfono celular viejo y rayado, marcó un número que claramente sabía de memoria. Mientras esperaba que contestaran, todos en el laboratorio pudieron ver cómo su expresión se suavizó completamente. «Carolina». Ana habló con una voz llena de amor maternal. «Hija, puedes sentarte. Mamá tiene algo importante que contarte». Los 5 ingenieros intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban a punto de presenciar algo profundamente personal. «Carolina, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué no trabajaba como ingeniera?» Ana continuó, lágrimas de alegría formándose en sus ojos. «Bueno,
Resulta que mañana voy a empezar mi nuevo trabajo como directora principal de investigación cuántica. Hubo una pausa y luego Ana se rió. Un sonido puro y alegre que ninguno de ellos había escuchado jamás. No, mi amor, no estoy bromeando. Tu mamá finalmente puede ser quien realmente es. La conversación continuó durante unos minutos más, con Ana explicando en términos generales lo que había pasado. Cuando finalmente colgó, se volteó hacia el grupo con una sonrisa radiante. Mi hija dice que siempre supo que yo era especial, pero que nunca entendió por qué el mundo no podía verlo. Cortés se acercó, claramente conmovido. Ana, antes de que empecemos oficialmente, hay algo que necesito hacer. Caminó hacia su escritorio y regresó con un documento oficial. Este es tu contrato. 20 millones de pesos anuales como prometí, más beneficios completos para ti y tu hija, incluyendo cobertura educativa completa para Carolina. Ana tomó el documento, pero no lo firmó inmediatamente. Hay una condición más que necesito añadir. ¿Cuál? Quiero establecer un fondo de becas para empleados de servicio que deseen continuar su educación. Y quiero que la empresa implemente un programa de evaluación anual donde cualquier empleado, sin importar su posición actual, pueda aplicar para roles que mejor se adapten a sus habilidades reales. Cortés asintió sin dudar. Hecho. ¿Algo más? Ana miró a los 5 ingenieros, luego de vuelta a Cortés. Quiero que documentemos esta transformación. Quiero que otras empresas vean que es posible cambiar, que es posible valorar a las personas por su potencial real en lugar de sus circunstancias actuales. Perfecto, haremos un estudio de caso completo. Ana firmó el contrato y en ese momento algo fundamental cambió en la atmósfera del laboratorio. Ya no era solo un espacio de trabajo, se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa. Bien, Ana, dijo, su voz ahora cargada de autoridad natural. Empecemos. David, Jennifer, quiero que revisen todos los cálculos de los últimos 6 meses. Roberto, Isabela, necesito que hagan una auditoría completa del equipo para identificar cualquier componente que esté funcionando por debajo del estándar óptimo. ¿Y yo? Marcos preguntó, claramente luchando por mantener algún vestigio de dignidad. Ana lo miró durante un largo momento. Marcos, tu tarea es la más importante de todas. Quiero que bajes a las oficinas de mantenimiento, limpieza y cafetería. Quiero que hables con cada empleado de servicio en este edificio. Pregúntales sobre su educación, sus experiencias previas, sus sueños, y luego quiero un reporte completo sobre el talento que hemos estado desperdiciando. Marcos parpadeó, claramente no esperando esa asignación. ¿Quieres que hable con la gente de limpieza? Quiero que hables con seres humanos que resulta que trabajan en limpieza. Ana corrigió firmemente. Porque después de lo que hemos descubierto hoy, sospecho que vamos a encontrar más historias como la mía. Durante las siguientes 2 semanas, el laboratorio se transformó completamente. Ana implementó nuevos protocolos, corrigió años de errores acumulados y comenzó a desarrollar tecnologías que habían estado en su mente durante años de silencio forzado. Pero la transformación más dramática fue en las personas. David Parra, quien había sido uno de los más condescendientes, se convirtió en el estudiante más dedicado. Cada día llegaba temprano para revisar las correcciones que Ana había hecho a su trabajo, no con resentimiento, sino con una humildad genuina y un deseo de aprender. Ana, David dijo una mañana, acercándose a su nuevo escritorio. He estado revisando tus correcciones a mis ecuaciones de la semana pasada. Tu aproximación es brillante, pero no entiendo cómo llegaste a la solución tan rápidamente. Ana levantó la vista de sus diseños. David, ¿realmente quieres saberlo? Sí, absolutamente. Llegué a la solución rápidamente porque había estado pensando en ese problema específico desde hace 3 años.
Cada vez que limpiaba tu oficina y veía tus cálculos en la pizarra, podía ver exactamente dónde estaba el error, pero nunca pude decir nada. David se quedó callado durante un momento, procesando la magnitud de lo que Ana había dicho. 3 años, murmuró. Has estado 3 años viendo la solución mientras yo luchaba con el problema. No solo tú, David. Todos ustedes han estado luchando con problemas cuyas soluciones yo había identificado hace mucho tiempo. Jennifer Collins había tenido una transformación similar. La mujer que había hecho comentarios crueles sobre las manos de obrero de Ana, ahora trabajaba estrechamente con ella, aprendiendo no solo nuevas técnicas de ingeniería, sino lecciones más profundas sobre respeto y dignidad humana. Ana, Jennifer dijo durante una sesión de trabajo tarde en la noche, necesito preguntarte algo personal. ¿Cómo pudiste no odiarnos después de años de tratarte tan mal? ¿Cómo puedes trabajar con nosotros sin resentimiento? Ana dejó su lápiz y miró directamente a Jennifer. Jennifer, odiar requiere energía, y durante estos 5 años, toda mi energía estaba enfocada en sobrevivir y mantener a mi hija. No tenía el lujo de odiar. Pero ahora que tienes el poder, ahora que tengo el poder, Ana interrumpió. Quiero usarlo para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. El odio no construye nada. La justicia, sí. Isabela Rojas había sido quizás la más difícil de transformar. Su arrogancia había sido una armadura que la protegía de sus propias inseguridades, y despojarse de ella era doloroso. Ana, Isabela dijo una tarde, claramente luchando con sus palabras. He estado pensando en algo que dijiste el primer día. ¿Qué cosa? Dijiste que habías documentado todos nuestros errores. ¿Por qué? ¿Por qué te molestaste en hacer eso si no podías hacer nada al respecto? Ana sonrió tristemente. Isabela, ¿alguna vez has estado en una situación donde sabías que algo estaba mal, pero no tenías poder para cambiarlo? Documentar sus errores era mi manera de mantener la cordura. Era mi manera de recordarme a mí misma que no estaba loca, que realmente sabía lo que estaba haciendo. Era evidencia para mí misma de que mi conocimiento era real, incluso si nadie más lo reconocía. Isabela se quedó callada durante un largo momento. Eso debe haber sido solitario, increíblemente solitario, Ana admitió. Pero también me dio esperanza, porque sabía que algún día, de alguna manera, tendría la oportunidad de demostrar lo que realmente sabía. Roberto Sánchez había comenzado a ver a Ana no solo como una jefa, sino como una mentora. Su transformación había sido gradual, pero profunda. Ana, Roberto dijo durante una reunión de equipo, tengo una confesión que hacer. El mes pasado, antes de que supiéramos quién eras realmente, te vi en la cafetería leyendo un libro de física avanzada durante tu descanso. Pensé que era extraño, pero asumí que solo estabas fingiendo entender. Y ahora me doy cuenta de que probablemente estabas corrigiendo mentalmente los errores en el libro. Roberto dijo con una risa avergonzada. Me siento como un idiota. No eres un idiota, Roberto. Eres producto de un sistema que te enseñó a hacer suposiciones basadas en apariencias, pero puedes aprender a ser mejor. Pero fue Marcos quien experimentó la transformación más dramática. Su tarea de entrevistar a empleados de servicio había abierto sus ojos a un mundo que nunca había considerado. Ana, Marcos dijo al final de su segunda semana de investigación, entrando a su oficina con una carpeta gruesa y una expresión de shock. Necesitas ver esto. ¿Qué encontraste? Encontré a un conserje con una maestría en química que perdió su trabajo en una empresa farmacéutica durante una reestructuración. Encontré a una empleada de cafetería que es contadora certificada, pero no puede ejercer porque sus credenciales son de otro país. Encontré a un guardia de seguridad que es profesor de matemáticas jubilado. Marcos se dejó caer en una silla, claramente abrumado. Ana,
Hay al menos 20 personas en este edificio trabajando en empleos muy por debajo de sus capacidades. Y yo los he tratado como si fueran invisibles durante años. ¿Y cómo te sientes al respecto? Marcos luchó con las palabras. Me siento avergonzado. Me siento como si hubiera estado ciego toda mi vida. Pero también me siento esperanzado. Porque si podemos ayudar a estas personas, podemos cambiar vidas. Marcos, quiero que presentes tus hallazgos a Cortés. Quiero que recomendemos la creación de un programa de reubicación interna donde las personas puedan aplicar para posiciones que mejor se adapten a sus habilidades reales. ¿En serio quieres que yo presente esto? Marcos, has hecho el trabajo, te mereces el reconocimiento, pero más importante, creo que has aprendido algo valioso sobre el valor humano. Cuando Marcos salió de su oficina para preparar su presentación. Ana se quedó sola por primera vez en semanas. Miró por la ventana hacia la ciudad, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Su teléfono sonó. Era Carolina. Mamá, ¿cómo va tu nuevo trabajo? Va bien, mi amor, muy bien. Mamá, mis compañeros de clase no pueden creer que mi mamá sea una científica famosa ahora. Algunos incluso quieren conocerte. Ana se rió. ¿Científica famosa? Carolina, soy la misma persona que siempre he sido. Lo sé, mamá, pero ahora el mundo puede verlo también. Después de colgar, Ana se dio cuenta de algo profundo. Su transformación no había sido solo profesional. Por primera vez en años se sentía completa. Ya no tenía que esconder partes de sí misma. Ya no tenía que fingir ser menos inteligente de lo que era. Ya no tenía que llevar la carga de talentos desperdiciados. Pero más importante, había comenzado algo que era más grande que ella misma. Había iniciado una revolución silenciosa que estaba cambiando no solo vidas individuales, sino la cultura completa de una empresa, y esto era solo el comienzo. 6 meses después del día que cambió todo, Ana Delgado se encontraba parada frente al espejo de lo que ahora era su oficina en el piso 47, ajustándose el elegante traje azul marino que había comprado para la ocasión más importante de su carrera. Pero no era una reunión de negocios ordinaria. Era el día en que recibiría el Premio Internacional de Innovación Científica, transmitido en vivo a más de 50 países. El reflejo que la miraba de vuelta ya no era el de la mujer encogida que había limpiado ese mismo piso durante 5 años. Era el de una líder reconocida mundialmente. Pero más importante, era el reflejo de alguien que finalmente podía ser completamente auténtica. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus reflexiones. ¡Adelante! Carolina entró, ahora de 17 años, radiante en un vestido elegante que Ana había insistido en comprar para la ceremonia. Durante estos 6 meses, no solo la vida profesional de Ana había sido transformada, sino que la relación con su hija había alcanzado una profundidad que nunca había pensado posible. «Mamá», Carolina dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Hay periodistas de 12 países esperando abajo y el presidente de la Academia de Ciencias acaba de llegar». Ana sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante décadas había soñado con reconocimiento académico, pero cuando finalmente lo había tenido, lo había perdido, debido a la traición de su exesposo. Ahora, a los 42 años, estaba a punto de recibir el honor más prestigioso en su campo. «¿Cómo me veo?», Ana preguntó, girando para que Carolina pudiera verla completamente. «Te ves como lo que siempre has sido», Carolina respondió, acercándose para abrazar a su madre. «Te ves como la mujer más inteligente que conozco». «Carolina, hay algo que necesito decirte antes de que empecemos la ceremonia». «¿Qué cosa, mamá?». Ana tomó las manos de su hija, sus ojos, llenándose de lágrimas de gratitud. «Durante años sentí que te había fallado. Sentí que al trabajar en empleos por debajo de mis capacidades, te estaba mostrando que era aceptable conformarse con menos de lo que merecías. Mamá,
Déjame terminar, Ana continuó, pero ahora me doy cuenta de que te estaba enseñando algo mucho más valioso. Te estaba enseñando que la dignidad no viene del trabajo que haces, sino de cómo lo haces. Te estaba enseñando que el amor de una madre no tiene límites, que haría cualquier cosa para darte las oportunidades que yo no tuve. Carolina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, nunca me sentí avergonzada de ti. Incluso cuando no entendía por qué trabajabas limpiando, siempre supe que eras especial. Siempre supe que había más en ti de lo que el mundo podía ver. El intercomunicador sonó, interrumpiendo su momento íntimo. Doctora Delgado, los invitados están listos para la ceremonia. Ana se secó las lágrimas y se irguió, transformándose una vez más en la líder que el mundo científico había llegado a admirar. Vamos, mi amor, es hora de que el mundo vea lo que tú siempre has sabido. Cuando entraron al auditorio principal del edificio, Ana se quedó sin aliento. Más de 300 personas llenaban el espacio, científicos de renombre mundial, ejecutivos de las empresas tecnológicas más importantes, representantes gubernamentales y, por supuesto, los medios de comunicación internacionales. Pero lo que más la conmovió fue ver a todas las personas cuyas vidas habían sido transformadas durante estos 6 meses sentadas en las primeras filas. Ahí estaba Miguel Rodríguez, el exconserje con maestría en química que ahora dirigía el nuevo Departamento de Desarrollo de Materiales. Estaba Carmen López, la empleada de cafetería que había resultado ser contadora certificada y ahora manejaba toda la división financiera de investigación. Y estaba José Martínez, el exguardia de seguridad que había regresado a enseñar matemáticas y ahora dirigía el programa educativo interno de la empresa. Damas y caballeros, la voz del presentador resonó por todo el auditorio. Es mi honor presentar a la doctora Ana Delgado, directora principal de Investigación Cuántica de Industrias Tecnológicas Cuánticas, ganadora del Premio Internacional de Innovación Científica por su revolucionario trabajo en tecnología de fusión cuántica. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Ana apenas los escuchó. Su atención estaba completamente enfocada en 5 figuras sentadas en la segunda fila: Marcos, Jennifer, David, Roberto e Isabela, los 5 ingenieros que habían sido transformados de críticos crueles en colaboradores dedicados y, más importante, en mejores seres humanos. Marcos se puso de pie primero, aplaudiendo con una intensidad que sorprendió a Ana. Durante estos 6 meses, su transformación había sido la más dramática. El hombre arrogante que había ridiculizado a Ana se había convertido en uno de sus más firmes defensores y en un líder del programa de inclusión que habían establecido. Cuando Ana llegó al podio, el silencio se instaló gradualmente. Miró sobre la multitud, viendo caras expectantes de personas que habían venido de todo el mundo para escuchar sus palabras. Hace exactamente 6 meses y 3 días, Ana comenzó, su voz clara y firme. Yo era completamente invisible para la mayoría de las personas en esta habitación. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. Trabajaba en este mismo edificio, en los mismos laboratorios donde ahora desarrollo tecnología que está revolucionando la industria energética mundial. Pero mi trabajo no era investigación. Mi trabajo era limpiar. El silencio se volvió absoluto. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Las cámaras se enfocaron más intensamente. Durante 5 años fui invisible. No invisible porque fuera tímida o porque me escondiera, sino invisible porque la sociedad había decidido que una mujer en uniforme de limpieza no podía tener nada valioso que contribuir. Ana hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. Pero yo tenía algo que contribuir. Tenía doctorados en ingeniería nuclear y física teórica. Tenía décadas de experiencia en investigación cuántica. Tenía soluciones a problemas que habían frustrado a equipos enteros de ingenieros durante años.
La audiencia estaba completamente cautivada. Algunos comenzaron a darse cuenta de las implicaciones de lo que Ana estaba diciendo. La tecnología por la que estoy recibiendo este premio hoy no fue desarrollada en los últimos 6 meses. Fue desarrollada durante 5 años de observación silenciosa, de corrección mental de errores que veía todos los días, de desarrollo de teorías durante descansos de limpieza en sótanos donde nadie podía verme. Cortés, quien estaba sentado en la primera fila, asintió con orgullo evidente. Durante estos 6 meses, había visto su empresa transformarse de una corporación típica en un modelo mundial de inclusión y reconocimiento de talento. Estoy aquí hoy no solo para recibir este honor, Ana continuó, sino para desafiar a cada empresa, cada institución, cada persona en posición de liderazgo a preguntarse: ¿cuántos Ana Delgado tienen trabajando para ustedes ahora mismo? ¿Cuánto talento están desperdiciando porque han hecho suposiciones basadas en uniformes, acentos o posiciones actuales? Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero Ana levantó la mano para continuar. En los últimos 6 meses hemos identificado y reubicado a 47 empleados en industrias tecnológicas cuánticas que estaban trabajando muy por debajo de sus capacidades. Un conserje que resultó tener una maestría en química y ahora lidera nuestro departamento de nuevos materiales. Una empleada de cafetería que era contadora certificada y ahora maneja nuestras finanzas de investigación. Un guardia de seguridad que era profesor de matemáticas y ahora dirige nuestros programas educativos. Carmen López se puso de pie en la audiencia, lágrimas corriendo por su rostro mientras aplaudía. Pero la transformación más importante, Ana continuó, no fue en estas personas que fueron descubiertas. La transformación más importante fue en las personas que las habían estado ignorando. Marcos se puso de pie, seguido rápidamente por Jennifer, David, Roberto e Isabela. Todos aplaudían, pero en sus ojos había algo más profundo que admiración. Había gratitud por las lecciones que Ana les había enseñado sobre humanidad y respeto. Marcos Weber, Ana dijo, señalando directamente hacia él. Hace 6 meses me dijo que yo había nacido para limpiar. Hoy, Marcos lidera nuestro programa de identificación de talento y ha ayudado a transformar las vidas de docenas de empleados que habían sido subestimados. Marcos asintió, claramente emocionado. Jennifer Collins me dijo una vez que mis manos parecían demasiado de obrero para entender ingeniería de precisión. Hoy, Jennifer y yo trabajamos lado a lado desarrollando los sistemas más precisos que nuestra industria ha visto jamás. Jennifer se secó las lágrimas, aplaudiendo con renovada intensidad. El cambio real, Ana dijo, su voz volviéndose más poderosa. No sucede cuando descubrimos talento escondido. El cambio real sucede cuando las personas en posiciones de poder aprenden a ver a todos los seres humanos con respeto y dignidad, independientemente de su trabajo actual. La ovación que siguió duró casi 5 minutos, pero Ana aún no había terminado. Este premio no es solo mío, Ana dijo cuando el silencio regresó. Este premio pertenece a cada empleado de servicio que ha sido ignorado, a cada inmigrante cuyas credenciales no han sido reconocidas, a cada persona que ha tenido que trabajar por debajo de sus capacidades para sobrevivir. Y pertenece especialmente a mi hija Carolina, quien durante años vio a su madre trabajar en empleos que no reflejaban sus capacidades, pero nunca perdió la fe en que yo era especial. Carolina, este premio es tanto tuyo como mío. Carolina se puso de pie y pronto toda la audiencia la siguió en una ovación que parecía no tener fin. Cuando finalmente se calmó, Ana tomó el micrófono una última vez.
En 3 meses, Industrias Tecnológicas Cuánticas abrirá el Centro Ana Delgado para el Reconocimiento de Talento, el primer instituto en el mundo dedicado exclusivamente a identificar y desarrollar capacidades subutilizadas en la fuerza laboral. Trabajaremos con empresas de todo el mundo para implementar programas similares. Cortés se puso de pie, aplaudiendo fervorosamente. La idea del centro había sido suya, pero insistió en que llevara el nombre de Ana. Pero quiero dejar algo muy claro. Ana dijo, su voz volviéndose más seria. No estoy aquí para ser inspiración para nadie. Estoy aquí para ser evidencia de que el talento existe en lugares donde la sociedad no espera encontrarlo y que cuando finalmente lo reconocemos, todos nos beneficiamos. Ana levantó el premio cristalino que brillaba bajo las luces del auditorio. Este premio representa más que logro científico. Representa la posibilidad de que podemos construir un mundo donde el valor humano no se mida por uniformes o títulos, sino por el potencial que todos llevamos dentro. La ceremonia concluyó con una ovación de pie que duró más de 10 minutos, pero para Ana, el momento más significativo llegó después, cuando una joven periodista se le acercó. «Doctora Delgado», la reportera dijo, «mi madre es empleada de limpieza en un hospital. Después de escuchar su historia, voy a sugerirle que aplique para el programa de evaluación de empleados que su hospital acaba de implementar. Resulta que ella tiene experiencia en enfermería que nunca pudo ejercer aquí». Ana sonrió, sabiendo que la verdadera transformación no estaba en los premios o reconocimientos, sino en los cambios reales que estaban comenzando a suceder en todo el mundo. 2 años después de la ceremonia que había cambiado todo, Ana se encontraba en su oficina del Centro Ana Delgado para el Reconocimiento de Talento, revisando los reportes más extraordinarios que había recibido en su vida. Los números en la pantalla de su computadora eran tan impresionantes que tuvo que verificarlos 3 veces para creerlos. En 24 meses, el modelo desarrollado en Industrias Tecnológicas Cuánticas había sido implementado en más de 500 empresas en 40 países. Los resultados eran revolucionarios. Más de 15.000 empleados habían sido reubicados en posiciones que mejor reflejaban sus capacidades reales. Las tasas de satisfacción laboral habían aumentado un promedio de 340% y la productividad general había mejorado en un 280%. Pero lo que más conmovía a Ana no eran las estadísticas, eran las historias individuales que llegaban a su escritorio todos los días. Su asistente, María González, la misma mujer que había sido una de las primeras en beneficiarse de la transformación, entró con una carpeta gruesa. «Ana», María dijo con la familiaridad que habían desarrollado durante estos años, «tienes que leer estas cartas. Llegaron hoy de la implementación en Brasil». Ana abrió la carpeta y comenzó a leer. La primera carta era de una mujer llamada Lucía Santos, quien había trabajado como limpiadora en un hospital de Sao Paulo durante 8 años. Resulta que tenía una maestría en psicología clínica que no había podido ejercer debido a problemas de documentación. Ahora dirigía el departamento de salud mental del mismo hospital donde había limpiado pisos. «Mi vida cambió completamente cuando mi supervisor me preguntó sobre mi educación en lugar de asumir que no tenía ninguna», escribía Lucía. «Por primera vez en 8 años pude usar mi mente en lugar de solo mis manos. Pero más importante, pude demostrar a mis hijas que los sueños no tienen fecha de expiración». La segunda carta era de Roberto Silva, un guardia de seguridad que había resultado tener experiencia como chef profesional. Ahora dirigía todos los servicios de alimentación de un complejo empresarial de 10 edificios. «Pensé que había perdido para siempre la oportunidad de cocinar profesionalmente», escribía Roberto. «Trabajé en seguridad durante 5 años.
viendo cómo otros vivían sus sueños mientras yo solo observaba. El programa de la doctora Delgado no solo me devolvió mi carrera, me devolvió mi identidad. Ana sintió las lágrimas familiares formándose en sus ojos. Cada historia era un recordatorio de por qué había luchado tan duro, no solo por su propio reconocimiento, sino por crear un sistema que pudiera identificar y valorar el talento donde quiera que existiera. El intercomunicador sonó. «Ana, tienes una llamada de Carolina». Ana sonrió. Su hija, ahora de 19 años, estaba en su segundo año estudiando astrofísica en la UNAM, pero llamaba todos los días para mantenerse conectada con el trabajo que había inspirado su propia dedicación a la ciencia. «Carolina, ¿cómo van los estudios?» «Increíbles, mamá, pero no es de eso de lo que quiero hablarte. ¿Viste las noticias esta mañana?» «No he tenido tiempo». «¿Qué pasó?» El Parlamento Latinoamericano votó para hacer obligatorio que todas las empresas de más de 100 empleados implementen programas de evaluación de talento basados en el modelo que tú desarrollaste. Ana se quedó sin palabras. Durante 2 años había trabajado incansablemente para convencer a gobiernos de todo el mundo de que adoptaran políticas que protegieran y desarrollaran el talento subutilizado, pero nunca había esperado que sucediera tan rápidamente. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, mi amor. Es solo que es abrumador pensar en cuántas vidas van a cambiar. Mamá, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «El profesor Henderson, mi instructor de astrofísica, mencionó tu nombre en clase hoy. Dijo que tu trabajo había inspirado una revolución silenciosa en cómo las universidades evalúan a estudiantes de orígenes no tradicionales. Aparentemente las admisiones universitarias han aumentado un 45% para estudiantes de familias trabajadoras en los últimos 2 años. Ana tuvo que sentarse. La idea de que su historia personal estuviera inspirando cambios sistemáticos en la educación superior era algo que nunca había anticipado. «Carolina, ¿sabes lo que esto significa?» Significa que otras madres no tendrán que elegir entre usar sus cerebros y alimentar a sus familias. Significa que otros niños no tendrán que crecer viendo a sus padres trabajar por debajo de sus capacidades. En ese momento, María entró nuevamente, pero esta vez traía consigo a 5 personas que Ana reconoció inmediatamente. Marcos, Jennifer, David, Roberto e Isabela entraron con expresiones de emoción pura. «¿Qué están haciendo aquí?», Ana preguntó, colgando con Carolina. «Vinimos a traerte noticias», Marcos dijo, y Ana pudo ver que había lágrimas en sus ojos. «El proyecto de reactor de fusión que desarrollaste ha sido seleccionado para implementación mundial. Van a construir 50 reactores basados en tu diseño en los próximos 5 años. Pero eso no es lo más importante», Jennifer añadió, acercándose a Ana. «Lo más importante es que cada uno de estos reactores llevará una placa que dice: desarrollado por la doctora Ana Delgado, quien nos enseñó que el talento no conoce uniformes». Ana se puso de pie, abrumada por la emoción. Durante décadas había soñado con ver su trabajo reconocido a nivel mundial, pero ahora que estaba sucediendo, se daba cuenta de que el reconocimiento personal era secundario al impacto que estaba teniendo en otros. «Hay más», David dijo, sonriendo. «Cortés quiere verte en el auditorio principal. Dice que hay una sorpresa esperándote». Ana caminó con su antiguo equipo, ahora sus colaboradores más cercanos y amigos genuinos, hacia el auditorio. Cuando se abrieron las puertas, Ana se quedó paralizada. El auditorio estaba lleno de cientos de personas, pero no eran científicos o ejecutivos. Eran empleados de servicio, trabajadores de mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad, empleados de cafetería, todos usando sus uniformes de trabajo con orgullo. En el escenario había una pancarta enorme que decía: «Gracias, doctora Delgado, por enseñarnos que somos más que nuestros uniformes».
Cortés se acercó a Ana, sonriendo de oreja a oreja. Ana, cada una de estas personas ha sido parte del programa que tú creaste. Cada una ha encontrado nuevas oportunidades, nueva dignidad, nuevo propósito. Querían agradecerte personalmente. Ana caminó lentamente hacia el escenario, saludando a personas que reconocía de los últimos 2 años. Ahí estaba Miguel, el exconserje que ahora dirigía investigación de materiales. Ahí estaba Carmen, la exempleada de cafetería que ahora manejaba finanzas. Ahí estaba José, el exguardia que ahora enseñaba matemáticas. Cuando llegó al micrófono, Ana miró sobre la multitud de rostros que brillaban con dignidad renovada y propósito redescubierto. Cuando era niña, Ana comenzó, su voz cargada de emoción. Mi madre me decía que el trabajo no define a la persona, sino que la persona define al trabajo. Durante muchos años perdí de vista esa verdad. Pensé que había fallado porque estaba limpiando pisos en lugar de diseñando reactores. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, pero ahora entiendo que no había fallado. Estaba aprendiendo, estaba preparándome. Estaba desarrollando la empatía y la humildad necesarias para entender que el talento no es privilegio de unos pocos, sino potencial de todos. Los aplausos comenzaron, pero Ana levantó la mano para continuar. Cada uno de ustedes ya era valioso antes de que los descubriéramos. Su valor no cambió cuando cambiaron de uniforme. Lo que cambió fue que finalmente alguien se molestó en ver ese valor. Ana miró hacia atrás, donde Marcos, Jennifer, David, Roberto e Isabela estaban de pie. Todos tenían lágrimas en los ojos. Y quiero que sepan algo más. Ana continuó. Las personas que me humillaron durante 5 años no eran malvadas. Eran productos de un sistema que les había enseñado a medir el valor humano de maneras incorrectas. Pero cuando tuvieron la oportunidad de aprender y crecer, lo hicieron, y ahora son algunos de los defensores más fuertes de la dignidad humana que conozco. Marcos se adelantó y tomó el micrófono. Ana, hace 3 años te dije que habías nacido para limpiar. Hoy quiero decir algo diferente frente a todas estas personas. Marcos se volteó hacia la audiencia. Ana Delgado nació para enseñarnos que todos nacimos para ser más de lo que las circunstancias actuales sugieren. Nacimos para crecer, para aprender, para contribuir de maneras que tal vez ni nosotros mismos sabemos aún. La ovación que siguió duró más de 10 minutos. Cuando finalmente se calmó, Ana tomó el micrófono una última vez. En 5 años, cuando miren hacia atrás a este momento, no quiero que recuerden a la limpiadora que se convirtió en científica. Quiero que recuerden el día en que decidimos que nunca más permitiríamos que el talento humano fuera desperdiciado por suposiciones, prejuicios o falta de imaginación. Ana miró directamente a las cámaras que estaban transmitiendo el evento en vivo a todo el mundo. A cada empleador que nos está viendo, pregúntense qué Ana Delgado tienen trabajando para ustedes ahora mismo. A cada persona en posición de liderazgo, recuerden que su trabajo no es solo dirigir, sino descubrir el potencial que tal vez esté escondido detrás de uniformes, acentos o circunstancias actuales. Y a cada persona que se siente invisible en su trabajo actual, recuerden que su valor no se define por su posición presente, sino por el potencial que llevan dentro. Manténganse preparados, manténganse esperanzados, porque nunca saben cuándo llegará su momento de brillar. Ana levantó sus brazos, abarcando a toda la audiencia. Esto no es el final de una historia, es el comienzo de una revolución donde cada ser humano es visto, valorado y dado la oportunidad de contribuir al máximo de sus capacidades. La ovación final duró más de 20 minutos, pero para Ana, el momento más significativo llegó después, cuando una joven empleada de limpieza se le acercó tímidamente. «Doctora Delgado», la joven dijo, «mi nombre es Sofía.
Trabajo limpiando oficinas, pero también estudio ingeniería por las noches. ¿Cree usted que algún día...? Ana tomó las manos de Sofía, viendo en sus ojos la misma esperanza y determinación que ella había llevado durante años de invisibilidad. Sofía, Ana dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. No solo creo que algún día tendrás tu oportunidad. Creo que ese día puede ser más pronto de lo que imaginas, y cuando llegue estaré aquí para asegurarme de que el mundo vea exactamente lo extraordinaria que eres. Mientras Ana abrazaba a Sofía, se dio cuenta de que había cumplido el propósito más importante de su vida. No solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había creado un camino para que otros encontraran el suyo. La limpiadora invisible se había convertido en la voz de todos los invisibles del mundo, y esa voz nunca volvería a ser silenciada.